los que nos acompañan esta tarde, casi noche, sí, que están en vivo con nosotros. Y para los que verán la transmisión, pues posteriormente, ¿verdad? También esperamos que sea de mucha utilidad ese tema tan importante de las finanzas personales, ¿no? Les damos la bienvenida a Ruth, que hace posible la transmisión en vivo, y su servidora, ¿no? El tema que vamos a abordar el día de hoy es, pues, finanzas personales. Un tema muy interesante, y es un gusto enorme presentar al doctor Héctor Chama Mora, a quien me permito en este momento leer su semblanza curricular. Él es ejecutivo con más de 9 años de experiencia en la industria metalmecánica y 11 años en el ámbito académico, especializado en la gestión de calidad, la planeación estratégica y el liderazgo de equipos multidisciplinarios. Es doctor en Administración y Desarrollo Empresarial, con maestría en Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial, experto en mejora de procesos, gestión educativa y control de calidad. Doctor Chama, le agradecemos muchísimo su presencia, su disposición a responder el mensaje, a estar el día de hoy con nosotros para que nos comparta su conocimiento. Muchas gracias. Le dejo el micrófono. Hola, muchas gracias. Pues al contrario, quiero agradecer precisamente a, a la Universidad Unipac, primeramente por esta invitación. Es un gusto, ya tenemos un ratito trabajando con ellos y la verdad es que siempre es un gusto para mí poder estar compartiendo, ¿no? Los pocos conocimientos que hemos adquirido y pues a toda la comunidad que nos visita por estas redes sociales. Espero que sea de su agrado esta información, les permita pues llevar unas mejor finanzas personales, ¿no? Que es la intención, es el objetivo. Y pues bueno, vamos a continuar también sin más preámbulo. El título que le estamos dando precisamente a esta presentación, como ya lo mencionó la maestra Lisset, es Finanzas Personales en la Vida Cotidiana. Le voy a dar ese enfoque precisamente porque pues todos prácticamente tenemos que ver con eso, ¿no? En nuestra vida cotidiana precisamente. Es controlar el gasto a la inversión segura, ¿no? De aquí, como digo en la presentación, del control del gasto a la inversión, ¿no? Segura. Y esta es una guía práctica para la toma de decisiones financieras que nos van a permitir, pues, tener eso precisamente, una mejor toma de decisiones, ¿no? Bueno, como parte de la presentación, permítanme darles una pequeña introducción de lo que pretendo acá a darles. La educación financiera, déjenme comentarles acerca de estos dos, pues, autores que nos mencionan acerca de la educación financiera. ¿Qué es esto? Es una constitución, es una habilidad clave para la vida adulta, ¿no? Para todos nosotros, porque nos impacta en nuestra estabilidad económica, el bienestar sobre todo psicológico y la capacidad de enfrentar contingencias. Dice, lo que aquí podemos rescatar del autor Mitchell es esto que acabo de aquí de colocar precisamente en negritas. Dice, la evidencia empírica demuestra que personas con mayor alfabetización financiera presentan mejores decisiones de ahorro, ¿no? Y un menor endeudamiento. Hoy es importante, siempre ha sido importante para todas las personas, pues tener esa cultura, ¿verdad? Y entonces, si nosotros conocemos un poquito más del aspecto financiero, pues caemos a razón de lo que dice aquí el autor Mitchell, ¿no? Conocer un poquito más de nuestra situación financiera nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones enfocadas al ahorro, ¿no? Que todos, pues, de alguna manera lo necesitamos. Así, a su vez, la OED, esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nos dice o nos señala que la educación financiera nos permite comprender productos financieros, evaluar riesgos y adoptar decisiones informadas. Va muy de la mano los dos temas, aquí datos interesantes que nos ofrecen estos autores, ¿no? Este organismo y el autor Mitchell. Entonces, de ahí quiero partir de la importancia que es para el ser humano conocer, tener una cultura pues, de nuestras finanzas personales, ¿no? Para buscar en el futuro cercano, pues, mejores decisiones de ahorro. Ok. Bueno, como primer punto, pues yo quisiera que hiciéramos una pequeña serie de preguntas a retrospectiva y hacernos estas preguntas básicas que algunos autores nos los invitan, ¿no? Es como,
¿cómo registro mis gastos mensuales, ¿no? ¿Hacemos eso de alguna manera? Es una pregunta que tenemos que hacernos cotidianamente. Si hacemos a un registro, ¿verdad? Hay aplicaciones, incluso en una sencilla libreta, pero sí hacernos la pregunta, ¿registramos nuestros gastos mensuales? ¿Tenemos esa cultura de hacerlo? Para los que nos están viendo en Facebook, ¿no? Que se están conectando, para nuestro público acá presente, yo les invito a hacernos esa reflexión, ¿no? Preguntas. Es un autodiagnóstico financiero. Simples, ¿no? Si gastamos, seguramente sí, pero lo registramos, llevamos una bitácora de nuestros registros. No me la respondan, respóndansela ustedes, ¿verdad? De manera personal. ¿Cuánto dinero necesito para vivir un mes? También es otra pregunta básica. ¿Sabemos cuánto es lo que necesito? No, no precisamente para cosas de gustos, ¿no? Sino al contrario, lo que realmente necesito para llevar una vida tranquila y sana, ¿no? Independientemente de los gustos. Entonces, hacernos esa pregunta también es básica. ¿Tengo un fondo para emergencias? Híjole, esa pregunta la deberíamos de tener siempre de cajón, ¿no? No esperamos, obviamente, nadie tener que ocupar este fondo, ¿verdad? Pero pues los riesgos están presentes para todos y en ocasiones cuando se presentan, híjole, qué lamentable es cuando no tenemos ese fondo para emergencias, ¿no? No pensamos siempre que nos va a pasar algo, ¿verdad? En nombre de Dios no nos pase, pero bueno, estamos en los riesgos. Entonces sí hay que hacernos esa reflexión. ¿Tenemos un fondo para ello? Y una última pregunta en nuestro diagnóstico, si usamos un crédito sin conocer el interés real, a veces estas financieras o bancos nos dan esa tasa de interés que vamos a pagar, pero en ocasiones es un poco confusa, ¿no? Luego, cuando viene al término del corte y el pago, de repente no nos cuadra, ¿no? No nos cuadran nuestros gastos o los pagos y decimos, bueno, ¿y qué pasó acá, no? ¿Están cobrando más? ¿Me están cobrando otra cosa, etcétera, ¿no? A veces pasa, es decir, regularmente pasa porque no tenemos bien conocimiento de cuál es el interés real que se nos cobra en los productos o en el uso de las tarjetas, ¿no? Entonces, cuatro preguntas básicas que yo les invitaría a nuestro público a hacerse, ¿verdad? A tenerlas ahí incluso eh, registradas para que las tomemos como una cultura, ¿no? Estarnos haciendo esas preguntas constantemente, como un autodiagnóstico. Por otro lado, pues bueno, como segundo punto, también hablamos de las finanzas personales y el bienestar. Perdón. Y en este sentido, dice también el autor de la OCDE, esta organización, que las necesidades presentes define el bienestar financiero como las necesidades presentes y para enfrentar imprevistos y planear objetivos futuros. Entonces es importante que reflexionemos, que, nos, que veamos, no nos comparemos, ¿no? Cuando tenemos finanzas personales. Acá hay un tip que lo coloco y que me gustó mucho, que dice el tip es evitar la comparación social. Creo que una de las cosas que nos pasa en nuestra vida diaria es que por estatus o por situaciones en ambientes nos estamos comparando, ¿no? Regularmente, mira, nos comparamos qué auto trae, qué ropa trae, el compañero o la sociedad, y ese comparativo luego es enfermizo porque nos hace gastar en situaciones que tal vez no necesitamos, ¿no? En ese momento, pero por mantener un estatus o por mantener una situación de comparación, sí, afecta, ¿no? Entonces, hay que reconocer qué ingresos, hay que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer qué ingresos, qué cargas familiares y prioridades son distintas, ¿no? Porque, pues probablemente, a lo mejor, si no vemos esa situación, no reconocemos, somos distintos, podremos pensar, pues, bueno, ¿por qué el vecino, por qué el compañero, o por qué esta persona tiene, pues, mejores ingresos, ¿no? O le va mejor en ese sentido económico? Pero si no reflexionamos y, bueno, a lo mejor en mi vida
tengo una familia más grande, tengo unos hijos que tengo que pagar colegiaturas, que tengo que pagar este, ciertas, pues no comodidades, pero cosas básicas. Y la otra familia a lo mejor no tiene esas situaciones, ¿no? Entonces le permite su economía tener alcance a otros productos, ¿no? O a otras cosas, ¿no? Entonces sí es, en ese sentido, cuando hagamos una comparación que no es buena, pero sí que reflexionemos y reconozcamos que nuestros ingresos pueden ser diferentes y las cargas familiares y prioridades distintas totalmente, ¿no? ¿No? Entonces, eso nos hace entender y colocarnos en una realidad y aceptarnos con lo que tenemos o con lo que no tenemos, ¿no? Por eso es muy importante esta reflexión. Evitar decisiones financieras, dice, basadas en estatus o presión social. Y mejor definir metas, ¿no? Propias y realistas. Sí es difícil, sí es difícil. Yo hasta el día de hoy, de pronto, pues bueno, es difícil salir de esa situación de presión social, a veces la misma en donde se desarrolla uno, pues la misma sociedad, sin que te lo diga directamente, pues te hace presionar. Dices, oye, pues tengo que tener este estatus, ¿no? Que presentar este estatus ante la sociedad, porque pues trabajo en este ámbito y cómo me voy a ver así, ¿no? A lo mejor puede escucharse mal, pero dices, bueno, ¿cómo puedo traer una ropa que no tenga esta marca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay que ser con nosotros mismos, sí, reconocer hasta dónde podemos hacer esa comparación, ¿no? Entonces, sí, la definición de bienestar financiero, si nos enfocamos en esta organización, pues nos invita a pensar que son necesidades presentes nada más, ¿no? Enfrentar imprevistos. Y lo demás, pues ya es un plus, ¿no? Las finanzas personales son un sistema de decisiones interrelacionadas sobre ingresos, gastos, ahorro, inversiones y deuda a lo largo del ciclo de la vida. Bueno, pues con esto es parte de la reflexión. El tip que dejo acá es evitemos la comparación y si la vamos a hacer, reconozcamos qué tenemos, ¿no? Y qué no tenemos para no sentirnos tan mal, ¿no? Sí, Bueno, disculpe la interrupción. y claro, Hay que poner la presentación vaya, en las diapositivas en tipo presentación porque solamente podemos ver la portada. ok, a ver, permítame. Ahí está. ¿Es correcto? Listo, muchas gracias. Sí, a usted. Ok, perfecto, ya está. Entonces, pues continuamos con otro puntito, ¿no? Quiero, parte de esto es introductorio, les traigo una pequeña, en Excel, una pequeña práctica para que pudiéramos trabajarla como ejemplo y generar nuestro cash flow, ¿no? Más adelantito les hablo de esto. Bueno, el gasto como eje crítico, hábitos y los gastos hormiga, que creo que muchos ya conocemos esos gastitos que se nos presentan día con día. Y hablamos de la clasificación del gasto. Fíjense acá, hay estos cuatro clasificaciones, ¿no? De los gastos. Tenemos los gastos fijos, los variables, discrecionales y los gastos hormiga. Creo que muchos conocemos esos gastos hormiga. Los gastos fijos, desde esta perspectiva, pues tengo ahí como ejemplo las rentas, el transporte y los servicios. Es importante que conozcamos estos conceptos, por lo que más adelante vamos a hacer esta pequeña práctica. Entonces, como gastos fijos, pues es la renta, transporte, servicios como ejemplo. Como gastos variables, tenemos la alimentación y algunos elementos de ocio, ¿no? Son fijos porque si hablamos desde el término contable, pues prácticamente cuando hablamos de renta, pues tenemos una renta que ya muy poco varía, al menos en un año, ¿no? Al menos en un año la renta no va a haber un cambio. Tal vez en el próximo año, pues el arrendatario nos suba un poquito la renta y bueno, va a haber un cambio, pero se determina fijo porque al menos es un año en el que pasa eso, ¿no? El transporte, pues regularmente si tenemos ya nuestra ruta ya establecida, o ya los gastos de gas o gasolina, o si tomamos un autobús, pues ya prácticamente casi también se conservan durante un tiempo considerable, ¿no? Un año más o menos. Los servicios también, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de gastos variables, pues la alimentación puede variar porque pues a lo mejor
comimos en algún lugar y el día de mañana comemos en otro, o ya invitamos a alguien, etcétera. Entonces van a variar si tienen un poquito más de fluctuación. Y discrecionales, pues su nombre dice, son gastos que no son necesarios, ¿no? Que de repente se nos presentan, como en el caso de los gastos hormiga, pero que no son tan necesarios. A veces, recordando lo de la diapositiva pasada, si tenemos ciertas presiones sociales, pues a veces dicen, no necesito este celular, con el que tengo es suficiente, pero bueno, quiero un estatus mejor y compro un celular de una gama mucho más alta, pero pues nada más lo uso para contestar, ¿no? Entonces me puede servir una gama más baja y en lugar de comprar, pero tengo la presión, entonces eso es un gasto a veces innecesario, ¿no? No necesario. Y los gastos hormigas, aquí tenemos la definición, que son gastos de bajo monto unitario, de alta frecuencia y baja conciencia, según los autores Kahneman y Tversky, ¿no? Las personas subestiman su impacto debido a sesgos cognitivos asociados a decisiones repetitivas. Bueno, pues tenemos el ejemplo del café, por ejemplo, es muy común. El café del día, café del diario, me voy a la cafetería más cercana, a un Starbucks o algo parecido, y pues me compro mi café y siempre lo traigo ahí de manera constante, ¿no? Es un gasto que aunque pudiera ser mínimo, pero ya si lo contabilizamos con otros gastos hormiga, pues ya se vuelve representativo, ¿no? Al mes y al año. Eh, esta práctica, bueno, pasando a la siguiente, fíjense que esta práctica nos lleva a decirnos y a explicarnos con esta diapositiva cómo registrar nuestros gastos hormiga. Si vemos la presentación, pues hablamos de 4 pasos para registrar nuestros gastos hormiga. Elegir, por ejemplo, el primero es elegir un medio. Para hacer el registro de gastos hormiga, tengo que elegir un medio. Puede ser una sencilla libreta, puede ser una hoja de cálculo o puede ser ya una aplicación. Ahorita con estas tecnologías tenemos aplicaciones donde pudiéramos precisamente utilizar para ir registrando, ¿no? Una agenda electrónica, por ejemplo, ¿va? Entre otras. Pero una libretita, nomás como, ¿no? Y el siguiente paso es registrar todo gasto menor que se me presente al menos pues, durante una semana, al menos una semana, para tener todo ese registro. ¿Qué entra ahí? Pues bueno, gastos muy pequeños como es el café, a lo mejor un dulce, a lo mejor algo parecido como esto, que lo tengo que ir registrando, ¿no? Y el tercero es clasificarlo en cada gasto, ¿no? Como lo veíamos en el anterior diapositiva, ¿no? Clasificarlo y si es un gasto de alimentos, un gasto de transporte, es un gasto de ocio, de no necesario, etcétera, ¿no? Clasificar. Para el final, pues sencillamente sumar y proyectar. Sumar cuánto es al día, cuánto es a la semana y proyectarlo al año. ¿Ya? ¿Cuánto me estoy ganando? Y ahí es donde te das cuenta que los gastos hormiga de pronto sí son representativos, ¿no? Que pueden ayudarte a lo mejor para algo que sí sea necesario o en un ahorro, ¿no? Un tip que les quiero compartir es que en el caso del efectivo, limitar el gasto impulsivo. Fíjense que puede funcionar y funciona que tengamos efectivo contado a veces en nuestra cartera porque nos limita ese gasto impulsivo, ¿verdad? A mí regularmente, cuando trato a veces de seguir estos tips, y sí funciona. Tener luego contado en lo que tienes para el día, te evita que de pronto pasas por una tienda o algún lugar comercial y se me antojó esto, ¿no? Y híjole, no traigo dinero, ¿no? Y no es que no traigas, sino que no lo traes físicamente y no traes tampoco las tarjetas. Y dices, pues bueno, ya para la otra, ¿no? Ya para la otra será, pero ya al menos te ayudó a que ese impulso ya lo limitaste. Entonces, si es un tip, traer el efectivo justo, por lo menos, pues para lo que es el día, sí te limita en esos gastos impulsivos. Entonces, es un tip bueno, sí funciona. La regla de 24 horas reduce compras emocionales. Hoy en día que tenemos nuestras redes sociales y que regularmente luego ahí nos lanzan spots ahí de ventas, ¿no? Y entramos a veces a estas, pues estas tiendas virtuales y la IA
se encarga de que si veo algo ya me está bombardeando con cómpralo y mira las ventajas que tiene y te lo vuelve a recordar cada momento, ¿no? Entonces, la regla de 24 horas es, pues, tratar de no utilizar tanto estas herramientas, al menos durante este tiempo, para que no te surjan, ¿no? Esas compras por emoción. Dices, mira esta oferta, ya la vi, ¿no? Y cómprala, ¿no? Entonces, mejor evitar. Son tips, ¿no? Difíciles, sí, ¿verdad? Pero bueno, te los pongo ahí como tips. Y depuración de suscripciones. Eh, Luego también nos pasa en los centros comerciales, pues hay personas que ya nos están ofreciendo suscripciones a canales o a suscripciones a estos de, ¿cómo se llama? Como Netflix o cadenas, ¿no? De este tipo. Y que bueno, si revisamos luego en ocasiones no vemos tantas cosas que nos ofrecen, ¿no? Tenemos paquetes que compramos, que adquirimos, y cuando revisas dices, pues, ¿cuándo veo estos programas? A lo mejor no tienes ni el tiempo, no lo ves en toda la semana y a lo mejor un día no lo ves y estás pagando un servicio por el que realmente no estás utilizando, ¿no? En lo personal, me ha pasado reflexionar sobre esto y luego veo y digo las cuentas y bueno, pues esta paquetería está muy bien, estoy pagando esta cantidad, pero tiene 2, 3 semanas que no he visitado o el Smart TV, ni siquiera lo he visto, ¿no? Entonces, sí hay que depurar nuestras suscripciones. A veces tenemos suscripciones de más que no las utilizamos, ¿no? Revisar nuestros estados de cuenta y cancelar servicios que no utilicemos. Esos son tips que sí nos permiten mucho evitar estos gastos hormigas, ¿no? Recientemente les comparto, igual algo así me pasó, precisamente con pues precisamente de estas, como le llamamos, las cadenas, ¿no? De televisión que ofrecen todos esos canales. Y pues bueno, revisando un paquete que me promocionaban en el centro comercial, y digo, bueno, ahora estoy pagando yo esta cantidad y no me estás ofreciendo los servicios que aquí me muestras en el nuevo, ¿no? Y entonces ya revisando mis cuentas y revisando y comparando lo que me ofrecían, digo, pago más y me dan menos servicios, pero eso me permitió a mí ver que había muchos servicios que no utilizaban, ¿no? De ellos. Y pues bueno, ya seguí este tip. La verdad es que cancelé y mejor nada más con lo que voy a ocupar. A veces es muy limitado, nada más el internet y ya. Y ya lo demás, pues bueno, ya no lo veo, entonces no tiene caso, ¿no? Pagar suscripción. Por otro lado, un tercer punto es el ahorro y presupuesto. Fíjense que esto es interesante del ahorro. Aquí lo que dice la Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Dice, afirma que el presupuesto reduce el riesgo de sobreendeudamiento y mejora, pues obviamente, nuestra estabilidad financiera, ¿no? Entonces, no endeudarnos más es lo que nos invita, ¿no? Entonces, el presupuesto es importante. Presupuestar por lo menos cada quincena, ¿no? Que tenemos los que tenemos ingresos quincenales, pues hacer un pequeño presupuesto que me permita llevar día a día, pues sí, me evita de generar deudas, ¿no? Un mini presupuesto. ¿Cómo hacer un mini presupuesto? Algo muy sencillo, paso a paso, y se identifica tus ingresos mensuales netos, lista esos gastos que son obligados, que no hay que quitar, o sea, los gastos que ya de plano, por ejemplo, colegiaturas, ¿no? Quienes tenemos hijos, por ejemplo, ¿no? O los transportes, bueno, todos esos gastos obligatorios, las rentas, etcétera. Y definir un ahorro mínimo. Aquí nos invita el autor a que mínimo sea 5 al 10% más o menos. Pero bueno, también va a depender mucho de nuestra economía. Lo que yo les diría es, aunque sea 1%, ahorra, ¿no? Aunque sea, si no puedes llegar al parámetro que nos dicen los autores sobre 5 al 10%, pues bueno, pero sí ahorra, sí tener esa cultura de ahorrar, ¿no? Mínimo que parezca. Y distribuir el resto en los gastos variables. Aquí hay una regla que es muy conocida de alguna manera con los que ahorran, que es la regla del 50-30-20. 50% de nuestro presupuesto, pues enfocarlo a las necesidades, ¿no? Ese 30 a los deseos y el 20% ahorro e inversión.
Creo que de pronto este tabulador cambia, ¿no? Entonces luego generamos el 30 necesidades, el 50 deseos o el 60 deseos y un 10% al ahorro, ¿no? Pero bueno, esta regla puede variar. Este es nada más un punto de partida. Pero pues pueden decidir, ¿sabes qué? Yo no le doy tanto a los deseos, a lo mejor un 20% y le aumento al ahorro, ¿no? Que eso sería mucho mejor. ¿Qué tips puedo aconsejar acá? Nos aconsejan, pues automatizar el ahorro, evita la tentación de gastar, o sea, automatiza tu ahorro. Hay instrumentos, por ejemplo, en instrumentos que nos permiten, por ejemplo, las bancas, ¿no? De nuestro salario, poder tener domiciliado el ahorro. Es un buen tip, ¿no? De alguna manera ya, pues una vez que ya te tomaron ese ahorro, pues evitas esa tentación de estar gastando, ¿no? Entonces, automatizarlo, ya están los mecanismos, ya están los bancos tienen esas aplicaciones y pues utilizarlos, ¿no? Separar cuentas, una para gastos y otra para ahorro, es también muy bueno ese tip. Y ahorrar primero, se trata del ahorro como un gasto fijo. Fíjense que este es interesante cuando vi este tip, ese sí es cierto, si lo vemos desde una perspectiva como un gasto, el gasto sí o sí lo tenemos que pagar, ¿no? La renta, el auto, las tarjetas, o sea, un gasto ya dices, pues sí o sí lo tengo que pagar. Y el ahorro a veces cuando lo vemos como otro enfoque, dices, no, hoy no, esta vez no voy a ahorrar, ¿no? Pero si lo ves como un gasto, pues no hay de otra, hay que meterlo ahí a esa cuenta, ¿no? Entonces sí es un buen tip manejarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, endeudamiento responsable, prevención del riesgo financiero, otro tema. Y fíjense que aquí es interesante cómo ven el concepto de crédito, ¿no? El crédito debiera ser una herramienta, no una extensión de nuestro ingreso. Y conceptualizar eso o entenderlo nos va a llevar a tener un mejor finanzas personales. Si vemos al crédito como una herramienta para ayudarnos, por ejemplo, ¿no? Para sacar un problema, sí es válido. No verlo como que gano más, ¿no? Y eso es lo que no vemos pasa con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Lo vemos como un ingreso. Y ahí andamos comprando y comprando y comprando, ¿no? Endeudándonos y endeudándonos. Entonces, no verlo como una extensión del ingreso, sino como una herramienta que me va a permitir, por ejemplo, para una situación de emergencia, sobre todo eso, ¿no? Una situación de emergencia y utilizarlo de esa manera, una manera más responsable, ¿no? Antes de endeudarnos, les invito a que veamos este checklist de hacernos estas preguntas, como al principio que les puse de la autoevaluación. ¿Es necesario o prescindible realmente esa deuda? A veces es por gusto, a veces es por estatus o por presión social. Entonces, muchas de las ocasiones no es tan necesario, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de interés anual? Es lo que les decía al principio, ¿no? Que luego de repente nos confunden los bancos y nos venden bajo una tasa y al final resulta ser otra, o no la entendimos al principio bien y entonces vienen después los dolores de cabeza, ¿no? De estar pagando más. ¿Y cuánto pagaré en total? Eso es importante tenerlo bien claro. ¿Cuánto voy a pagar en total? Ya bien clarito, ya con intereses y con los cargos y todo, ¿cuánto voy a pagar total? Y si afecta mi presupuesto mensual, ¿no? Si afecta, pues definitivamente no adquirir, ¿no? Si es más, voy a pagar más y no voy a poder pagar los gastos que tengo fijos, pues, no los usemos. No usemos el crédito para cubrir gastos recurrentes, ¿no? Como dice aquí el tip. Entonces, sí es importante tener esa definición. Inversión segura, dice este otro autor, Michel y Luzardi, que no invertir, dice, señalan que no invertir expone al ahorro a la pérdida de poder adquisitivo por inflación. Y es muy cierto. Si nosotros ahorramos, que ya les decía yo en las diapositivas anteriores, si nosotros ahorramos, que es bueno, y eso es lo que estamos buscando, tener este ahorro, pero si no lo invertimos, pues ahí se queda como, bueno, lo pasaba en décadas anteriores con nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no?
ahorraban y lo metían debajo del colchoncito, ¿verdad? Y ahí se quedaba y después pasa un tiempo y oye, ya no valía lo mismo, ¿no? El dinero que tenía yo ahí por la inflación. Entonces ya, ¿de qué me sirvió mucho el ahorro? Pues prácticamente ya no de mucho, ¿no? Porque pues lo que haya ahorrado, el poder de este adquisitivo ya se vio afectado por la inflación. Entonces el ahorro es conveniente invertirlo, es conveniente hacer una buena inversión del ahorro para que genere rendimientos, ¿no? Principios desarrollados, es el riesgo, rendimiento, rendimientos altos implican riesgo alto. Y es importante que cuando hagamos inversión o cuando pensemos en invertir, sí tengamos estos principios claros. Si quiero tener mayores rendimientos, pues obviamente van a ser más altos los riesgos. Y también hay que preguntarnos a la hora de invertir si hay la liquidez, es decir, si está la facilidad de disponer del dinero. Incluso ya la banca, los bancos ya manejan esta liquidez, te dan opciones de poder disponer del dinero incluso cuando lo necesites, ¿no? Anteriormente recuerdo que los bancos manejaban un tiempo específico y no te permitían precisamente sacar el dinero, ¿no? Si tenías alguna necesidad o una urgencia. Ahora ya no, ahora ya son más flexibles y nos permiten disponer del dinero cuando queramos, ¿no? Obviamente en horarios y en días hábiles, ¿verdad? Un domingo no creo, en la noche, ¿verdad? Un día festivo, pero bueno, sí hay liquidez. Y diversificación, no concentrar nuestros recursos, es decir, nuestro ahorro, sí manejar una cartera o un portafolio, ¿verdad? De inversión, en donde podamos colocar nuestros ahorros en diferentes, pues, instrumentos de inversión para que pues precisamente podamos tener esa diversificación que aquí nos conviene como principio. Y un horizonte temporal, invertir con paciencia. Se refiere a que pues pensemos en que el ahorro va a llevar un tiempo y la inversión va a llevar un tiempo para generar ese rendimiento. No va a venir de la noche a la mañana y ya, la economía ahí, tenemos que ser pacientes. Y eso es a veces lo que nos cuesta, ¿no? Ya queremos que en una inversión, regularmente queremos ya al mes o al poco tiempo tener la cantidad que deseamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Al menos, como dice el primer principio, si queremos rendimientos algo va a ser más riesgoso. Entonces, sí, hay que invertir con paciencia. Va a llegar, va a haber después resultados, pero hay que ser pacientes, ¿no? Y bueno, quiero comentarles algunos instrumentos de inversión que son regulados, que son confiables. Hoy en día, pues bueno, hay muchas maneras de invertir. Precisamente en las redes sociales nos lanzan constantemente spots publicitarios de oye, invierte en esta línea de negocio y etcétera. Pero bueno, ya dependerá de cada quien, pero yo les recomiendo de los instrumentos de inversión están regulados, ¿no? Por ejemplo, el CETES, ¿no? Seguramente todos conocemos este organismo, ¿verdad? Están respaldados por el Estado mexicano eh, y que, bueno, son adecuados para quienes estamos iniciando, para quienes queremos iniciar con inversión, pues es recomendable, ¿no? De hecho, ya si han tenido la oportunidad de entrar a esta página, es muy amigable, es muy sencilla, ¿no? Incluso hay bastantes videos en YouTube que nos permiten precisamente cómo trabajar con esta página, con esta plataforma. ¿Cómo empezar? Pues se recomienda invertir montos pequeños. Podemos invertir incluso desde cantidades menores a 1,000 pesos, ¿sí? Entonces no es necesario tener grandes sumas de dinero para invertir y elegir plazos cortos inicialmente y sobre todo reinvertir rendimientos, ¿sí? Tener porque puede pasar en algún momento, a mí me pasó, invertí en CETES y de pronto no veía yo el rendimiento, digo, ¿qué está pasando, no? Y lo que sucede, pues bueno, es que no estaba yo haciendo la reinversión de rendimientos. Entonces, si hay también dentro de la plataforma, está la modalidad de domiciliar y de reinvertir de manera automática en esta plataforma. Entonces, pues tú ya no te preocupas ahí porque la misma plataforma hace esa toma, ¿no? Del dinero en tu banca y después, al cabo de un tiempo que tú le vas a programar, te hace la reinversión, ¿no? De tu rendimiento. Y de esa manera, pues va a ser
mejor tu ingreso, ¿no? Tenemos por otro lado los fondos de inversión de deuda, que también es otro instrumento de inversión segura y que están supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como evaluador, ¿cómo evaluarlos? Pues revisar el prospecto de esta revisión de qué es lo que vamos a invertir en estos fondos de deuda, verificar ese prospecto y verificar el horizonte recomendado y confirmar supervisión oficial, ¿no? Estos son un poquito más complejos. Yo les invito a que si vamos a iniciar con esto de los portafolios de inversión, pues iniciemos con CETES, es algo razonable que nos va a permitir tener ahí es un poco de inversión, ¿no? Y es más seguro. Bueno, los dos son seguros, los tres prácticamente. Sin embargo, el de CETES es para principiantes y es mejor, yo le recomendaría. Aunque bueno, están ahí los tres instrumentos. Y el último es el Afore, el ahorro para el retiro, que también es un instrumento que está regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Cómo fortalecerlo? Pues hacer nuestras aportaciones voluntarias, ¿no? Periódicas. También se puede domiciliar, tampoco podemos tenerlo ya de manera constante. Tenemos que tener un enfoque de largo plazo, no va a ser ahorita, obviamente es para el retiro, es cuando ya nos estemos pensionando, ¿verdad? Y evaluar rendimiento neto, ¿no? Nos estemos jubilando más bien, ¿no? Podemos tener ese ingreso. Entonces, tres instrumentos de inversión que se pueden considerar seguros y regulados, ¿no? Al menos aquí en nuestro país. Entonces, eso es lo que les quería también compartir, porque como decíamos en la diapositiva anterior, si ahorro es bueno, pero también si el ahorro, diría Laura, si el ahorro no va acompañado de la inversión, entonces pues podemos perder por el tema de inflación. Entonces, si vamos a comenzar a ahorrar, hay que pensar también en ese ahorro, invertirlo, ¿sí? Y estos son algunos de los instrumentos que les estoy compartiendo. Bueno, antes de dar las gracias, les comentaba yo permíteme cambiar la presentación para compartirles. Ahí está. Y estamos viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, ok, bueno. Pues bueno, en pequeña práctica eh, que les voy a compartir, pues es la manera de, pues, ver, como les decía, lo que es el cash flow, ¿no? Nuestro flujo de efectivo y que nos va a permitir a nosotros con estos pequeños cuadrantes identificar nuestros gastos, ¿sí? Y poder visualizar y tomar decisiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esta herramienta sencilla nos dice que identifiquemos los cuadrantes y en cada cuadrante hay 4 cuadrantes, ¿no? Ustedes pueden observar, aquí tenemos el cuadrante A, voy a marcar el cuadrante B, el cuadrante C y el cuadrante de gastos futuros, ¿no? 4 cuadrantes que hay que registrar. En el primer cuadrante vamos a registrar lo que son nuestros activos fijos como el salario, ¿no? Comúnmente. Entonces, es nuestro salario, tenemos ya fijo. Y, por ejemplo, por poner un dato, puse ahí un salario, ¿no? 25,000 pesos. De manera mensual es lo recomendable que lo registremos de manera mensual. Y otro registro que tenemos que hacer en este cuadrante también son los activos variables. Estos activos variables, como son las comisiones, por ejemplo, hay quienes tienen esta situación, a lo mejor por una venta, por eso tienen comisiones, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los vendedores, de repente tienen ese activo variable, una comisión, bueno, pues ahí se refleja como activo variable. De manera mensual también. Hay que sumar estos activos para obtener estos, es parte del ingreso. Observen cómo los ingresos se consideran activos fijos, activos variables. También dentro de los ingresos, en este cuadrante, se consideran pasivos fijos y pasivos variables. Si aquí no quiero confundirlos porque de pronto, pues de manera contable, a lo mejor dices, bueno, es que un pasivo no es eso, ¿no? Pero no, funciona así. Son ingresos y cuando hablamos de pasivos fijos,
hablamos de rendimiento o rentas, por ejemplo, ¿sí? Las rentas que pudiéramos tener, a lo mejor de alguna casa o algo que estemos arrendando, esto cae ahí, ¿no? En pasivos fijos, ¿sí? O rendimientos pues, de alguna inversión, etcétera, ¿no? Que tengamos un ahorro, como estamos hablando en el caso anterior, de inversión. Entonces, aquí tenemos nuestros pasivos fijos. Y pasivos variables son esas utilidades que de pronto llegan, ¿no? Recurrentes, ¿no? Que no están siempre presentes, pero que de pronto pues nos llega por un dinero extra o algo que tenemos, ¿no? Recurrentes. Y extraordinarios, tenemos bonos, devoluciones, ventas ocasionales. Bueno, a lo mejor si tuviéramos algún negocio o tenemos algo parecido, pues ahora estamos hablando de ventas que se presentan, ¿sí? O bonos, ¿no? Es parecido a las comisiones, de pronto hay cargos o puestos en los que los patrones o las empresas les dan también bonos a los trabajadores por pues, el buen desempeño, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso se registra en este cuadrante para tener un total, ¿no? Un total de activos y también un total de pasivos, todos, pero hablando del término de ingresos. Entonces, en ese sentido, el indicador que es la dependencia de ingresos activos, lo vamos a obtener precisamente de nuestros ingresos de activos, ¿sí? Aquí voy a marcarlo, voy a hacer un poquito más, nuestros pasivos, acá, nuestros pasivos, lo que son los pasivos activos total entre los, perdón, activos total entre los pasivos total. Esa es la diferencia. Y analizamos esto. Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el umbral de recomendado. Si tenemos una tasa de gasto, bueno, está hablando de la tasa de gasto, pero hablando de la dependencia de ingresos, ¿de qué tanto dependemos de nuestros ingresos? Pues dependemos, aquí al menos en este ejercicio que les estoy mostrando, estamos dependiendo del 50% de nuestros ingresos. Si obviamente superamos o aumentamos nuestros rendimientos, pues obviamente se va a ver el cambio, ¿no? Nuestra dependencia de ingresos va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, voy a hacer este pequeño cambio para que vean la diferencia. Ahorita los total de activos son 25,000 y el total de pasivos variables son 50,000, ¿no? Son más, ¿verdad? Son más que los total de activos. Es decir, en otra cosa, aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando, son más nuestros rendimientos dados por rentas o utilidades recurrentes, son más que nuestros ingresos de pasivos fijos, ¿no? Y esto puede ser razonable porque de pronto, pues como les decía yo hace rato, si tenemos una casa en renta o arrendamos algo, pues bueno, ahí podemos tener esa ventaja, ¿no? La intención es aquí con este indicador ver qué tanto dependemos financieramente de nuestros ingresos. Y aquí estamos considerando hasta un 50%. Si, por ejemplo, no sé, voy a bajarle un poquito acá de ah, esta. Me faltó. Perdón. Aquí es esta la que me faltó. Pero eso está pasando. Sí. La estoy poniendo en otro lado. Ya corregí. Ahí está. Ya cambió, ¿no? Entonces sí, ahí sí es correcto. Entonces, ¿qué dependencia tenemos nosotros nuestros ingresos? El 36% estamos dependiendo de nuestros ingresos activos, ¿no? De nuestros ingresos activos que son el salario y nada más. Aquí ahorita nada más tengo salarios, no tengo comisión en nuestro salario. Entonces dependemos del 35% de esos salarios. Si reflexionamos, si hacemos la balanza diferente, diríamos, oye, nos convendría tener mejor dependencia
de nuestros pasivos, nuestros ingresos pasivos, aumentar esto, ¿sí? Estos ingresos pasivos, para que nuestra dependencia no fuera totalmente de nuestros ingresos, ¿no? Activos. Por ejemplo, si esto cambia, vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a dejar lo mismo salario, 25, pero vamos a dar el supuesto de que tengo unos 10,000 de puesto. ¿Sí? Tengo el total, ok, ahí está. Hago un poquito, ¿no? Un poquito de dependencia de ingresos activos. La idea acá es que dependamos menos de los ingresos activos y dependamos un poquito más de los pasivos variables, ¿sí? Obviamente, pues bueno, aquí no es tan fácil llegar a estas dependencias de pasivos fijos porque implica, por ejemplo, tener pasivos extraordinarios, ¿no? Como son ventas ocasionales, para esto tendríamos que tener algo de venta o bonos, etcétera, ¿no? Por eso no es tan fácil, pero bueno, es un ejemplo. Por otro lado, el cuadrante de corrientes y discrecionales, hablamos del cuadrante de los gastos, ¿no? Ya hablamos de los activos, pero de los ingresos, perdón, y ahora el cuadrante de los gastos. Y en el caso de los gastos también tenemos gastos fijos, gastos variables, gastos discrecionales también. Y esos gastos, por ejemplo, la renta que nosotros hacemos, la anterior era una renta que nosotros teníamos, ¿no? Y aquí es una renta hipoteca que tengamos que pagar, por ejemplo, una casa, ¿sí? De hipoteca de una casa, los servicios o el transporte son gastos que tenemos de manera fija. Aquí estoy considerando, por ejemplo, un 6,000 pesos mensuales de esos gastos en ese tipo de gastos fijos. Y gastos variables, como la alimentación o el ocio, pues tenemos 3,500 de manera mensual. Y discrecionales, como son los gastos hormigas, como el café, el snacks, las suscripciones, etcétera, ¿verdad? O compras compulsivas, pues tenemos de 500. Esto total nos hace un total de 10,000, sí, 10,000 pesos. Por otro lado, pues bueno, tenemos la tasa del gasto. La tasa del gasto que aquí, para este ejemplo, está considerándose lo que es el total de los pasivos, perdón, de los gastos, total de los gastos, entre nuestros ingresos, ¿sí? Entre nuestros totales de ingresos. Y dice aquí el umbral, la tasa de gasto debe ser menor o igual al 80%. Si eso pasa, como es en este caso, nuestro umbral está muy bajo, ¿no? De 13%. Si eso sucede, pues nos permite ahorrar e invertir. De esto nos sirve este ejercicio. Con esta tasa de gasto yo puedo decir, oye, mira, tengo una tasa de gasto menor al 80% y si tengo oportunidad de hacer un ahorro de una inversión. Pero por el contrario, ¿verdad? Si nuestra tasa de gasto aumenta, pues el sentido común nos hace pensar que vamos a tener pues, una no estabilidad tampoco financiera, ¿no? Es más, si es mayor a eso, tendríamos una alerta financiera, ¿no? Entonces, mientras estemos abajo del 80%, sí estamos bien, ¿no? Y por penúltimo cuadrante, el cuadrante C, que son nuestros pasivos. Aquí sí tiene que ver con el tema de los consumos. Ejemplo, tarjetas anuales, ¿verdad? La tasa anual de las tarjetas, las compras diferidas. En este caso estoy considerando, por ejemplo, 3,500 y también tenemos los pasivos productivos, que es la educación, activos que generan ingresos, etcétera, ¿no? En este caso son 2,500 y el pago y pagos mensuales de deuda también lo estoy considerando, es otra parte del último cuadrante, penúltimo cuadrante. Esto en total, el pago mensual de deuda sería el total de los consumos y los pasivos productivos, ¿no? 3,500 y 2,500 hacen un total de 6,000. ¿Qué se recomienda? Bueno, la carga deuda va a ser igual
a esa diferencia o la división del pago mensual entre los ingresos totales. Así como lo hicimos con el gasto, igual, ¿no? Siempre el factor común van a ser los ingresos, que es el que está abajo de la división. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestra carga de deuda, que es el 8%. Se recomienda que la carga de deuda sea menor al 30%. Y aquí estamos bien, ¿no? No estamos tan endeudados, ¿sí? Si estuviéramos arriba del 30 o el 40, estaríamos en riesgo. Si estamos arriba del 40, pues bueno, ya, ni hablar, ¿no? Estaríamos en un estrés financiero, ¿verdad? Pero aquí en este ejercicio estamos muy bien, estamos en el 8% y bastante bien, ¿no? Porque estamos muy abajo del 30. Entonces, en este ejercicio, pues obviamente le di el concepto, la función de que no estuviéramos arriba de lo recomendado y tampoco nuestra tasa de gasto no estuviera arriba de lo recomendado, ¿no? ¿Sí? Y nuestros ingresos pues estén sanos, ¿no? Pero, pues bueno, allá ya cada quien, de alguna manera, tendremos que hacer este ejercicio para ver cómo está nuestro flujo de efectivo, ¿no? Oye, último cuadrante, el cuadrante de gastos futuros. ¿Qué es los cuadrantes de gastos futuros? Pues son cuestiones, por ejemplo, de mantenimiento a nuestros vehículos, a las casas, a lo que tengamos, colegiaturas, vacaciones, emergencias, ¿sí? Esos son nuestro cuadrante de gastos futuros que se pudieran presentar, ¿no? De manera mensual, hay que presentarlos de manera mensual. Ahorita aquí en este ejercicio no estoy considerando, ¿no? Dije, bueno, no tengo esos cuadrantes de gastos futuros, pero bueno, si lo metemos en la fórmula, también nos arroja. Supongamos que tuviéramos unos gastos, voy a dejarle, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nuestro indicador de gastos mensuales es de, voy a redondearlo acá. Ya, ahí está. Gastos futuros mensualizados, o sea, convirtiéndolos en meses, es la división de estos entre 12, ¿no? Para poder tener cuáles son mis gastos mensuales, ¿no? Es hacer una proyección. Son 5,000 mis gastos anuales dividido entre 12, que son los meses, pues tenemos un gasto promedio de 417, por redondearlo, 417 pesos mensuales, ¿no? Entonces es importante también determinar nuestros gastos futuros, pero de manera mensual, ¿no? ¿Sí? Y por último, para obtener el cash flow o el flujo de efectivo, lo tenemos precisamente utilizando nuestros 4 cuadrantes, ¿no? Se dan cuenta, nuestros ingresos, ¿sí? Nuestros ingresos menos todos esos gastos, ¿no? Estos ingresos que tengo por acá, están, aquí están, estos ingresos que tenemos como total, menos todos, tanto el gasto, los gastos fijos, como los pasivos de consumo y como los gastos futuros. Entonces, esa sencilla ecuación le restamos a nuestros ingresos. Ahorita, obviamente, que para este caso, pues estamos teniendo un flujo de efectivo considerable, ¿verdad? Positivo, tenemos capacidad de ahorro, ya se venía a ver, porque lo estamos viendo aquí con los gastos que son menos, ya se venía a ver que teníamos un flujo de efectivo bueno, ¿verdad? Tenemos capacidad de ahorro porque es positivo. Si hubiera salido el valor del cash flow negativo, es más, lo vuelvo a poner aquí, si esta suma de estos tres gastos hubiera sido mayor al ingreso, pues bueno, en sentido común, tendríamos un valor negativo, un valor de cero o un valor negativo. Si es de cero, pues estamos en un estado de vulnerabilidad. Si entendemos que se nos presenta una emergencia, no tendríamos cómo absorber esa emergencia. Y si sale negativo, peor, ¿no? Si sale negativo, realmente estamos en un riesgo financiero, que significa que estamos teniendo muchas deudas, no tenemos capacidad para pagar, no tenemos capacidad para, mucho menos para ahorrar, ¿no? Entonces, pues bueno, este ejercicio se los quiero compartir. No sé si parte de lo que yo pensaba era que pudieran ustedes eh, tomarlo como una base y calcular su cash flow con datos reales, ¿no? Con datos reales, decir, bueno, cuánto tengo de salario y si tengo comisiones o no, etcétera, y poder ustedes determinar ese flujo de efectivo para tomar la decisión de que si ahorramos o no ahorramos, ¿ya? Y si invertimos.
Y aquí un tip, elegir una acción concreta para cada cuadrante. Por ejemplo, si tengo acá gastos, estamos hablando de gastos, por ejemplo, de los servicios, dices, bueno, aquí nos invita a decir, elige una acción concreta por cuadrante y actúa, ¿no? Y actúa. Es decir, por ejemplo, ingresos. Vamos a suponer que escogen el cuadrante de ingresos, ¿no? Que es el de acá arriba. Busca una fuente adicional. Si es que nuestro cash flow es muy bajo, pues bueno, voy a ver la manera de cómo generar otra fuente de ingreso diferente, por ejemplo, a mi salario. A lo mejor me pongo a vender algo y ya tengo por acá lo que son los extraordinarios, ¿no? Los extraordinarios. O a lo mejor dices, bueno, gastos, elimina un gasto hormiga y aquí tenemos gastos hormiga como es el café, tengo 500, entonces bueno, quito alguno de los gastos hormiga y va mejorando mi cash flow, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 63,583, supongamos que elimino a la mitad y seguramente ya aumentó un poquito, ¿no? Ligeramente, pero ya aumentó, ¿no? Pasivos, adelantar pagos de deuda, ¿no? Y sobre todo las que son caras, ¿no? Eso también nos invita. Puedes saber un pasivo y dices, bueno, en las tarjetas de tasa anual es recomendable a veces pagarlo para que las tasas disminuyan, ¿no? Es una acción que pudiéramos hacer, adelantar pagos de deuda. Incluso luego algunos pagos que se pueden adelantar los famosos dicen, van a capital, ¿no? Y entonces ya los ingresos, las tasas de interés bajan o disminuyen, ¿no? Y gastos futuros, crear un fondo específico para, por ejemplo, mantenimiento o, por ejemplo, para vacaciones, ¿no? Crear un fondo. Activos, inicia ahorro o inversión regulada. Si tenemos activos, lo que les decía en la diapositiva pasada, si tenemos activo, pues inicia ya con el ahorro y con una inversión, acompañado de la inversión. Eso quiero ser muy repetitivo porque si nada más se quedan en el ahorro, ya lo decía la organización, la ODE, ¿no? Perdón, la ODE, no, lo que comentaba acá la organización es de si ahorramos pero no invertimos, pues podemos caer en una situación de por inflación, al rato ya no tiene nuestro dinero, poder adquisitivo, ¿no? Entonces, conviene invertir, ¿no? Nuestros ahorros. Pues bueno, ¿qué les pareció? Espero con esto fue algo un poquito rápido, ¿verdad? Pero bueno, la intención es que voy a darles una idea eh, para esta presentación. Voy a regresar a la siguiente, si me permiten. ¿Dónde está? Muy interesante, doctor. Aquí Y, estamos. y muy importante el tema también. Qué importante es realmente estar realmente pendientes de todo esto. Hablábamos hace un momento, Rudy y yo, acerca de que esto nos quita también mucho de la presión que podemos generar. Y si bien la vida es así, pues si tenemos un poquito de control y de gestión acerca de nuestras finanzas, entonces vamos a poder, ¿verdad? Tener una vida más tranquila, ¿no? Saber que tenemos esa seguridad de poder cubrir todas aquellas necesidades y más, ¿no? Si así no lo proponemos, ¿no? Sí, así Sí. es. De hecho, pues como decía algunos organismos ahí, eh, si nos volvemos más comprensibles sobre estos temas, podemos generar precisamente menores deudas, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Yo en lo particular, por ejemplo, esto me ha funcionado, lo he aplicado en la vida, sigo todavía trabajando porque hay algunas presiones sociales que de pronto, bueno, me hacen caer, ¿verdad? Pero sí, algunos tips los he llevado. Me ha funcionado mucho esta herramienta del cash flow para poder clasificar mis gastos, mis activos y todo, y poder darme una idea de que, oye, pues, ¿cómo puedo generar más ingresos? Tengo mi salario, pero ¿puedo generar mis ingresos? Bueno, a lo mejor, no sé, vendiendo dulces, ¿no? Por ejemplo, y de pronto, pues ya estoy aportando algo más. Y lo que me ha dejado de experiencia con estas herramientas es que lo que no tenía yo presente era el ahorro y no invertir, ¿no? Entonces, comenzar con ahorrar y después tener la cultura de invertir
es un paso que hay que dar, ¿no? Yo les invito a la comunidad a hacer eso, ¿no? Corremos, pero inventamos, ¿no? Y ahí están algunos instrumentos que les di, los tips, ¿no? Los CETES es buena inversión, pero bueno, Así es. El tip del gasto, considerar el ahorro como un gasto, creo que fue uno de los mejores. Todos muy importantes, pero eso uno de los mejores porque si tenemos bien la intención del ahorro, por alguna razón se nos va y no lo ponemos en esa cajita, ¿verdad? No lo pasamos a esa cajita de ahorro. Entonces, si ya lo vemos como ese gasto, como esa obligación que realmente tengo yo, como pagar mi renta, como pagar la luz, entonces creo que podremos lograr también hacer ese colchoncito de ahorro, ¿verdad? sí se puede. Muchas gracias, doctor Chama. Fue un gusto haberlo conocido. Esperemos que pronto tenerlo por Bueno, acá en Tijuana también. Sí, le perfecto. agradecemos mucho su presencia, mucho su conocimiento que nos comparte el día de hoy. Y Gracias, muchas gracias a todos. Sí, también les agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Esperemos encontrarnos en una próxima ocasión, ¿sí? Y muchas veces más en este espacio que el Centro Comunitario Colibrí y la Universidad de Unipac pues pone a disposición de todos sus estudiantes, de la comunidad también en general. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta Hasta luego a luego. todos, gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.